todas las mesas de diálogo son apreciadas, pero como lo digo todas las noches, para mí es un orgullo que se animen, que nos dediquen el tiempo para hablar sin censura. Saludo primero en esta mesa de diálogo a Sofía Lameiro, analista política. Saludos hasta Jalisco, Sofía, un abrazo. Hola Vicente, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Buenas noches, querida Sofía. También saludo al mejor flautista de México, al histórico Horacio Franco. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, muchas gracias por la invitación, siempre atento a tus noticieros, a todo lo que, a todos los excelentes artículos que sacas con todos los comentaristas, todos los articulistas, todos los analistas. Muchas gracias por la invitación, es una diferencia y un enorme honor que me des como ciudadano una voz. Y Claro, muchos saludos a Sofía también. claro que lo mereces, maestro Horacio Franco. Y también saludo a Alejandro Puerto, otro amigo de la casa. Alejandro, un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Hola, hola Alejandro, saludos. A ver, déjenme empezar con esto que dice el presidente, que hay crisis, obvio, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quitan a este magistrado Billetes y mandan al magistrado Borolas, un cercano a Felipe Calderón, un personaje que ya había sido calificado en 2016 como corrupto por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sugiere el presidente en la mañanera que renuncien por dignidad todos. Dame tu opinión, Sofía Lameiro. Claro, a mí me parece que los procesos que hemos visto en estos últimos días con el tribunal no solamente nos han demostrado que han sido y se han realizado con varias irregularidades, sino que el propio tribunal, que debería de ser un referente del respeto a los procesos democráticos que pues tendrían incluso dentro de sus propias filas, pues nos ha demostrado que no tienen nada de respeto para ellos, ¿no? Ahora hemos visto que incluso Felipe Calderón y Margarita Zavala celebraron la hora presidente Reyes y que pues estaban muy contentos con esta nueva reestructuración del tribunal, lo cual nos da indicios de que pues podrían estarse beneficiando de estos movimientos en el tribunal, que aparte están respaldados por otros dos magistrados, ¿no? Pues esto también creo que habla de que es necesario que los propios magistrados pues no solamente aprendan del diálogo, sino que también empiecen a mejorar sus procesos internos y que, por ejemplo, ahora el anterior presidente dice que este procedimiento no iba a ser acatado, que no se habían hecho tales movimientos y que iban a volver a incidir en el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que están sucediendo en el tribunal que me parece que demuestran poco respeto por los procedimientos, pero que además resultan muy extraños por lo que se podría estar generando en vista del próximo proceso que vamos a tener en el país, que tiene que ver con la revocación de mandato, ¿no? Entonces, habría de ser necesario, pues, investigar a todos los magistrados y ver qué tanto deberían de estar en esas posiciones, ¿no? Como digo en mi casa, me lleva la que me trajo, entendió el que entendió, maestro. Estamos saliendo de la consulta popular y criticando al INE por lo que no hizo o hizo mal. Y ahora tenemos al tribunal también en crisis. ¿Y quién nos asegura entonces que de aquí a la revocación de mandato, de aquí al 2024, vamos a tener autoridades electorales imparciales? Estamos en una situación muy caótica, muy difícil, maestro. De plano, vimos ayer en esta discusión, en esta vergonzosísima exposición de las condiciones humanas de todo el tribunal, de todo el TRIFE, vimos que no hay un bloque bueno o un bloque malo, o sea, hay el malo y el peor, en verdad, ¿no? Con esto, en verdad, eh, deja todavía más en clara la desconfianza que tenemos los ciudadanos en las autoridades y sobre todo en las autoridades judiciales. Es triste, es lamentable, es barato, es de quinta, pues, ¿no? Y si de por sí antes estábamos bastante decepcionados del sistema judicial, viendo ayer cómo están estos trapitos al sol sacados así de una manera tan, tan obvia, tan, sí, tan
sí, tan humana, tan malamente humana, digo, el humano tiene lados muy buenos, pero con esta condición humana tan degradada, tan infausta es la palabra, ¿no? Eh, pues vemos que no podemos tener ni tantita más confianza en ninguna autoridad judicial, en nada del Poder Judicial, más que en unos cuantos, como bien siempre dice el presidente, no son todos, obviamente, pero yo creo, y estando la justicia y la impunidad como está en este país, es la mayoría, es una grandísima mayoría, como hemos visto cómo sale la gente de los procesos, cómo sale la gente impune, la gente que no debería estar, que debería estar en las cárceles, sale impune, como la misma fiscalía se está tardando tanto en los procesos judiciales, etcétera, etcétera, pues aquí en verdad es un, no sé, yo pensaría que es un 90 y tantos % de gente que no está funcionando. Es un sistema judicial muy disfuncional, muy enfermo, gravemente enfermo, tan enfermo como recibió Andrés Manuel López Obrador al país cuando empezó su mandato, ¿no? Pero en ese sentido, sí, como tú bien dices, Vicente, y bien lo señalas, es muy importante que, pues, que se apuren a tener realmente las autoridades judiciales pertinentes ya en una función, válgase la redundancia, funcional, en una posición funcional, en una labor funcional. Ya para las siguientes elecciones del año que entra, que hay varias de gubernaturas también, aparte de la revocación del mandato. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir, no? O sea, el hecho que se haya reunido hoy con Saldívar de la Rea, el presidente, pues dice mucho, obviamente han de haber hablado mucho de esto y de todas las cuestiones de qué se puede hacer, ¿no? Claro, nada más, nada más. De mi parte es decir, híjole, si el IFE está tremendo, ¿no? Está tremendo, pues el TRIFE, híjole, está, en verdad, sí fue como, pues a la altura de cómo deberían estar funcionando las instancias judiciales aquí, pues es un pleito de veras terrible, de quinta, de veras, un pleito de una condición humana degradante. José Luis Vargas, de hecho, ya presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su remoción como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nada más así como para ponerle la cerecita al pastel, hoy en la mañanera, Alejandro, el presidente recuerda que estos personajes son de los que no se han apegado a la austeridad republicana, que ganan más del doble de lo que gana el presidente de la República. Y en efecto, tanto los del INE como los del tribunal son de los amparados, pues para no cumplir eh, con lo que quisiéramos millones de mexicanos. Alejandro, eso habla de la calidad moral, creo yo, es mi opinión, de estos personajes. Creo que más allá de la calidad moral de los magistrados en sí, esta situación revela dos cosas esencialmente. En primer lugar, quedaron evidenciadas las formas de hacer política del viejo régimen, es decir, estas chicanadas, porque no se les puede llamar de otra manera, no existe la figura de remoción dentro de la institucionalidad del tribunal. Entonces lo que hicieron fue aprovecharse de su posición, digamos, de anfitriones con poder para regular organismos colegiados, y se reúnen como organismo colegiado y toman una decisión que, a pesar de que se toma por mayoría, no deja de ser unilateral, porque no sale de su propia normatividad, es decir, no tiene una legitimidad que respalde esta decisión, ¿no? Y eso es negativo, nos da una muy mala imagen como país democrático, porque vicia los mecanismos que buscan regular el cumplimiento de las funciones orgánicas de la vigilancia electoral, ¿no? Y también deja claro un segundo problema, ¿no? Que es que existe un problema táctico para la cuarta transformación que no se reduce al tribunal electoral, sino que se amplía al poder judicial en sí mismo, en su conjunto. Y es que la cuarta transformación no se ha planteado qué hacer con la institucionalidad democrática que heredamos de los gobiernos neoliberales, que es una legalidad que ellos mismos inventaron y que estrecha nuestro marco de acción, porque son reglas que implementaron gobernantes corruptos. Es decir, que este tipo de situaciones se puedan presentar es natural en las instituciones, pero sería sancionable si no tuviéramos una institucionalidad tan viciada como la nuestra. Si hubiera ocurrido en otro sexenio,
creo que estaríamos hablando de otra polémica y no tanto de lo indigno que resultó la destitución del magistrado presidente. Yo coincido con el presidente en que tienen que renunciar todos, porque todos demostraron que no pueden actuar con apego a la legalidad. Es decir, si su mecanismo para destituir a un magistrado que les resultaba incómodo de la presidencia fue un acuerdo popular, un acuerdo que no, ni siquiera sabemos qué hay detrás de él, ¿no? Qué tipo de intereses hay empujando o presionando para que se tome esta decisión. Entonces todos deben de renunciar y se debe de renovar el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, pero también se debe de rediseñar todo nuestro sistema electoral y plantear de fondo, desde un aspecto jurídico, pero también político, qué hacer con el Poder Judicial. Digamos que estas situaciones se presentan en todos los procesos de transformación. Con Salvador Allende también se llegaron a presentar en otros ámbitos del Poder Judicial y dejaban ver que el dominio del campo institucional siempre pertenecía al adversario. Es decir, en Chile pertenecía a la burguesía y aquí la institucionalidad del Poder Judicial sigue perteneciendo al viejo régimen. Por eso los magistrados que están actualmente en la sala superior pertenecen a algún grupo político o fueron impulsados por algún partido político, ¿no? Yo creo que esta situación tiene una raíz política, se busca alterar la estabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante una acusación que creo que pronto va a asomar si queda el magistrado que se impuso a través de esta captura institucional de la presidencia, y es la idea de la sobrerepresentación legislativa de Morena. Va a haber un cuestionamiento de parte de algunos actores que quizás el tribunal quiera hacer eco para minar la legitimidad institucional de Morena. Esta idea de que Morena está sobrerepresentado en la Cámara de Diputados lo han deslizado toda la intelectualidad de Nexos, Woldenberg, Krause, entre otros, y también la han retomado ciertos actores políticos que buscan ganar posiciones dentro del poder legislativo, posiciones que no ganan mediante las urnas y las quieren arrebatar a través de estas cuestiones tan legaloides y tan cuadradas, ¿no? De esta manera creo que buscan minar la legitimidad de la Cuarta Transformación. Es importante que la Cuarta Transformación no pierda esto de vista. La legitimidad popular que tiene la Cuarta Transformación es muy importante, pero no es la única. Si se logra trastocar la legitimidad institucional que tiene la Cuarta Transformación, en el sentido de que ganó la representación en la Cámara de Diputados, una representación mayoritaria, y que eso no representa de ninguna manera o un vicio de la división de poderes, pues entonces se perderá mucho. Entonces se tiene que hacer un gran trabajo y creo que el presidente de la República, incluso el propio Ricardo Monreal, mandaron señales muy atinadas, invitando a que se resolviera por la vía del diálogo, pero reconociendo que la instancia que lo puede resolver es la Suprema Corte, ¿no? Entonces creo que hay un comportamiento muy republicano de parte del Poder Ejecutivo que encabeza el presidente López Obrador, pero también de los representantes del Poder Legislativo, conducido actualmente por representantes de Morena, en donde reconocen que esta es una situación que no debe pasarse por alto, no es saludable y se debe de resolver a través del diálogo. Ahorita diría yo que la legitimidad en todo orden recae sobre el Poder Ejecutivo al dar estas señales de madurez y de capacidad política para resolver estas crisis institucionales que a nadie nos conviene. Creo que ahorita lo menos grave es cuánto cobren los magistrados. Creo que lo grave es que estén haciendo o estén cayendo en este tipo de actitudes justo cuando se vienen tantos procesos electorales y cuando precisamente uno de quienes se dice que están detrás del magistrado que se impuso mediante el golpe de Estado, pues está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que es Roberto Gil Suart. Entonces, son muchas coincidencias que nos deben de plantear como tarea general conservar y preservar la estabilidad institucional a toda costa. Yo creo que la vía correcta sí es que todos renuncien porque se ha perdido la confianza. Yo no creo que esos magistrados puedan garantizar certeza en ningún proceso electoral, ni equidad, ni nada, porque se ve que son partisanos, tienen prioridades, tienen intereses,
y los defienden a ultranza, ¿no? A tal grado de que incluso ellos mismos pusieron en riesgo su propia institución. Precisamente por eso pregunto, para la revocación de mandato, ¿hay condiciones